Si tuviera que titular el sermón de hoy, se llamaría Avivando el fuego del altar. Avivando el fuego del altar. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos comprendidos entre el 20 y el 40, nos relatan la historia de un señor llamado Elías. Este Elías se enfrentó a unos falsos profetas de Baal. Le aconsejo que lea la historia, porque no la vamos a leer entera hoy, en casa. Que en algún momento pueda leer estos 20 versículos y tener una panorámica de lo que sucedió allá. Yo, como no me quiero alargar demasiado, voy a resumirle la historia resaltando los aspectos que yo considero más importantes. Primer punto, Israel, el pueblo de Dios, había caído en la apostasía. Es decir, que se habían apartado del Señor y estaban, por el contrario, adorando otros dioses, dioses falsos. En mitad de ese ambiente, imagínese un ambiente en el que el pueblo de Dios ha dejado a Dios y se está adorando otras cosas, aparece en escena un señor llamado Elías. Elías realmente es un anónimo. No sabemos quién era su padre, no sabemos su linaje. Sabemos que aparece ahí en mitad de las crónicas que se están escribiendo en Reyes y que es un hombre que no vive cerca de la corte, es un hombre que nada tiene que ver con la casta de sacerdotes y profetas, es un hombre solitario que aparece en la escena para desafiar al rey Acab y a todos los falsos profetas de Baal y demostrar delante de todo el pueblo quién era el Dios verdadero. ¿Se imagina la escena? Elías el anónimo. ¿Qué hizo Elías? Convocó a todo el pueblo y lo llevó al monte Carmelo. Le propuso a la gente allá, especialmente a los profetas, que clamaran a su Dios para que descendiera fuego del cielo y consumiese el sacrificio de un buey. Posteriormente, él, Elías, oraría también, pero al Señor, pidiendo la misma señal, que el fuego viniera del cielo y consumiera el sacrificio. Lo curioso aquí es que antes de clamar a Dios por el fuego del cielo, Elías dice que arregló el altar del Señor que estaba arruinado. El altar del Señor estaba arruinado. Él lo arregló. Después de haber arreglado el altar, oró y cayó fuego del cielo. Y el fuego consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que había sido derramada sobre el mismo. Fue una escena de una gran demostración de poder. Aquí había una confrontación de poderes entre los falsos profetas y el verdadero profeta, entre los falsos dioses y el Dios verdadero. Y Dios respondió con fuego desde el cielo y deshizo hasta las piedras del altar. Como consecuencia de todo esto, el pueblo se postró y dijo: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Este relato es muy apasionante y le recomiendo, le digo de nuevo, que lo lea. Pero en el relato hay dos palabras que captaron mi atención. Son las palabras altar y fuego. Altar y fuego. ¿Por qué el altar de Dios estaba arruinado? Es una pregunta lógica.
porque el altar del pueblo de Dios, que representaba al Dios verdadero, estaba arruinado. Porque el pueblo se había alejado de la verdadera adoración y estaba practicando idolatría. Una idolatría que Jezabel había introducido en el pueblo y que había arrastrado a muchos, a la gran mayoría. Estos israelitas, en vez de mantenerse fieles a Dios, siguieron la opinión de la mayoría e incorporaron a su vida la opinión de la gente. Si Baal es Dios, pues Baal es Dios. Edifiquemos altares a Baal. Y también habían perdido el temor y el respeto por el Dios que los había librado de Egipto. Y habían pecado sin tener en cuenta las consecuencias del pecado. Por eso se había arruinado el altar. Quizás usted me diga, hermano, pero yo estoy muy lejos de todo eso. ¿Qué tiene que ver conmigo la actitud de los israelitas en días de Elías? Nosotros podemos arruinar también nuestro altar, haciendo las mismas cosas que ellos. Por ejemplo, si Dios no es lo primero en nuestra vida, estamos en idolatría. O bien adoras a Dios o bien adoras otras cosas. Dios no puede compartir el corazón con otras cosas. O amas a Dios o a las riquezas, dijo Jesús. Es incompatible tener a Dios como algo más dentro de nuestra vida. Él debe ocupar siempre el primer lugar si no queremos que nuestra vida, nuestro altar, se arruine. Debemos evitar ser influidos por el pensamiento de la mayoría también y no conformarnos a la opinión del mundo ni a la opinión de algunos hermanos que están influidos por el mundo. ¿Por qué? Porque nos vamos a desviar de nuestro llamado y de nuestro destino. Pablo lo dijo en Romanos 12. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes lo que opina la gente? Que tú puedes ser cristiano, pero un cristiano no tan comprometido, no tan apasionado. Puedes ir al culto, puedes comprarte una Biblia, pero restringe todo eso al domingo si puede ser. No te vuelvas un fanático, te dirán otros. Esa opinión, por mucho que la sostengan muchas personas, si la aceptas en tu corazón, puede arruinar tu altar, puede arruinar mi altar. Por lo tanto, si somos influidos por el pensamiento mayoritario, no nos conformemos a este mundo. ¿Amén? Tercero, no menos importante, no ignore esto. Todo pecado tiene sus consecuencias. ¿Oyó? Como alguien dijo, Tozer, llame al pecado, pecado, no lo disimule. ¿Hay remedio para el pecado? Sí, lo hay. Usted puede ser la peor persona de la tierra y arrepintiéndose de corazón y recibiendo la salvación de Cristo, puede ser perdonado. Pero no piense ni por un momento, no pensemos que el pecado no tiene consecuencias. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Por tanto, cuidado. Nuestro altar se puede arruinar por el pecado, por la falta de perdón. No, yo lo que quiero es, pero perdonar no. Tienes que perdonar. Jesús dijo, si no perdonan ustedes, tampoco vuestro Padre puede perdonarlos a vosotros. Si ustedes no perdonan a quien les ofendieron, tampoco el Padre nos puede perdonar a nosotros. La indiferencia. No me importa lo que pase. El enojo.
El hombre iracundo es como una ciudad sin muros. Permite que las cosas entren y salgan con una libertad extraordinaria. El enojo es peligroso también. Los celos, la codicia, el orgullo, la falta de compromiso. Nuestro altar se puede deteriorar, se puede arruinar cuando nos alejamos de estas cosas, de Dios y del compromiso con Dios. Cuando desechamos esto que acabo de decir últimamente, eso nos acerca a Dios. Cuando seguimos con estas cosas en nuestra vida, el altar va arruinándose paulatinamente. Recuerde que el altar ha sido el tema por el cual hemos estado hablando todo el año 2022. Y el altar es sobre todo es un punto de encuentro entre tú y Dios, entre yo y Dios. Ahí me encuentro con Dios. El altar. El fuego era la otra palabra, ¿se acuerda? Un altar se puede arruinar por alejarnos de Dios, por incorporar cosas que no agradan a Dios y porque cuando nos conformamos a la opinión mayoritaria o ponemos a Dios en otros lugares que no es el primero, estamos arruinándonos. Pero el fuego, dice la Biblia, que el único que puede encender el fuego del altar, ¿sabes quién es? Dios. Cuando se construyó el tabernáculo y se puso el altar del sacrificio, el fuego no fue puesto por los sacerdotes. Fue Dios el que encendió el fuego en el altar. Así que desde el primer momento nadie puede poner otro fuego que no sea el de Dios. Hay quien lo intentó, Nadab y Abiú, y fuego salió de la presencia de Dios y los destruyó. Hijos de Aarón, no cualquier persona. El fuego extraño Dios no lo acepta. Él es quien enciende el fuego. Diga conmigo, Dios es quien enciende el fuego. Él fue el que envió el fuego, ¿de dónde? Del cielo para Elías. Ahora, ¿eso es todo? No. Si bien es cierto que Él envía el fuego, no es menos cierto que tú y yo tenemos que mantenerlo encendido. Así hacían los sacerdotes. Cada día acomodaban leña en el altar para que el fuego del altar ardiera continuamente, no se apagase. Y esa es una responsabilidad nuestra, hermanos. Dios encendió el fuego cuando lo conociste a Él. Te dio pasiones que no tenías y que ahora tienes en Cristo. Pasiones por lo bueno, pasiones por Dios. Y eso lo encendió Él para que tú lo mantengas cada vez más vivo, no para que se apague. Dedicar tiempo a Dios, practicar el ayuno, conocer la palabra, reunirse con otros creyentes, interceder por las necesidades de los demás. Eso mantendrá siempre nuestra llama encendida, siempre. Estaremos ocupándonos de otras cosas y no tanto de nosotros. Ya en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo hablando del fuego, aconsejando a Timoteo que avive el fuego del don de Dios. El don es un regalo, el fuego era de Dios, pero a él le piden que lo avive, es decir, que lo mantenga encendido. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5, Dios habla a la iglesia de Éfeso, le dice que ha trabajado muy bien, que no ha soportado las cosas malas, pero tengo contra ti algo. ¿Qué es lo que tenía contra ella? Que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos se acuerdan aquí del día que se convirtieron a Jesús? A ver,
¿Te acuerdas cuando te convertiste? Tremendo. ¿Qué fue? En mi caso, por lo menos. En mi caso fue tremendo. Yo me arrodillé siendo una persona atada por las drogas, llenas de culpa, pecado, sucio. No te puedes imaginar. Empecé a llorar delante de la presencia de Dios y cuando me levanté es como si me hubieran quitado la carga. Era una nueva persona. Y estaba enamorado de Jesús. No hablaba otra cosa que de Jesús. No leí otra cosa acerca de la Biblia solo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Pues Dios quiere que volvamos a eso. Pero hermano, yo llevo 30 años en el Evangelio y es muy difícil para mí volver a experimentar lo que experimenté cuando conocí a Jesús. No creas eso. Es verdad que los avivamientos los envía Dios, pero tu avivamiento personal es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Si quieres tener el corazón ardiendo, vas a tener que pagar un precio. Mira, la salvación es gratis. No cuesta nada el poder recibirla, pero costó un alto precio. Cristo tuvo que morir en una cruz y derramar su sangre. Puesto que Él lo dio todo por nosotros, es lógico que nosotros le demos todo a Él. ¿Le parece? Hay que apasionarse. Algunos quizá digan, pero Señor, ¿cómo avivo el fuego? ¿Cómo vuelvo ahí? Por lo cual te aconsejo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? Sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sabes una de las formas de recuperar el avivamiento en el corazón cuál es? Recordando qué clase de espíritu tienes, qué clase de espíritu has recibido. Ya no eres como antes, una persona llena de espíritus de temor, de miedo, no. El Espíritu Santo, que es Dios, vino a morar dentro de nosotros. Es un misterio. Pero el Espíritu de Dios, que creó todo, vino a morar en nosotros. ¿Dónde dice esto, hermanos? 1 Corintios 3:16, voy a leer rápido. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Se nos anima. Guardad el buen depósito. 2 de Timoteo 1:14. Por el Espíritu de Dios que mora en vosotros. 2 textos. 3. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y vendrá a nosotros. Y haremos el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo morada. Permanecer eternamente con nosotros, es permanencia eterna. Aquí la palabra morada. Permanencia eterna. Mientras sigamos obedeciendo su palabra, Dios habitará en nosotros permanentemente. Por tanto, hermanos, hay multitud de enseñanzas sobre esto. Jesús dijo, no se pongan tristes, yo me tengo que marchar, pero voy a enviar a otro consolador, que es como yo, es igual a mí, pero no va a estar limitado a un cuerpo. A mí me veis en Nazaret y no me podéis ver a la vez en Galilea o en Judea, porque Cristo se autolimitó.
Amén. Pero el que viene, que es como yo, no está limitado al tiempo ni al espacio. Él estará con vosotros y en vosotros. ¿Ves la preposición? No es igual estar con que estar en. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Isaías, Ezequiel y todos los profetas. Venía sobre ellos y los usaba y volvía. Pero Jesús dijo que después de morir Él y resucitar, ese Espíritu Santo vendría y se quedaría con nosotros para siempre, dentro de nosotros. ¿Qué clase de espíritu hemos recibido, hermanos? ¿Qué clase de espíritu? ¿Un espíritu de temor, de cobardía? ¿Qué clase de espíritu tenemos? Es bueno recordarlo para que valoremos lo que tenemos y avivemos el fuego del don de Dios. ¿Sabes qué apaga el Espíritu Santo? Sentimientos, palabras, acciones y pensamientos negativos que no edifican. Cuando habléis, dijo Pablo, vuestra palabra sea sazonada con sal, sea pura. ¿Para qué? Para edificación de los. Si yo me reúno en un grupo de personas y empezamos a hablar qué mal está la iglesia, qué mal está el pueblo, qué mal está esto, qué mal está lo otro, al final genera una corriente que el Espíritu Santo se entristece. Si yo guardo rencor contra un hermano, cuando él me impulsa a perdonar, el Espíritu Santo se entristece. Cuando yo vivo de una manera desordenada, cara a la gente de una manera y en público otra, en privado otra, ahí el Espíritu Santo se entristece y se apaga. Hermanos, Pablo nos dio unos consejos muy prácticos. Dijo, antes bien, seguid siendo llenados por el Espíritu Santo. Yo he llegado a una conclusión en estos días. ¿Sabe cuál es? Se lo digo con la experiencia que tengo, que puede ser más o menos. No podemos hacer absolutamente nada si el Espíritu de Dios no se mueve. ¿Entiende eso? Pero es que yo soy licenciado, está bien. Pero es que yo soy, sí, está bien. Es que yo tengo tal don, el otro, bien. Pero no vas a poder edificar nada que perdure en el tiempo si no es el Espíritu Santo a través de ti. Yo eso lo sé ahora. Me ha costado muchos años a lo mejor aprenderlo. Quiera Dios que te ahorres el tiempo tú para aprenderlo ya. Nada puedes hacer en ti. ¿Me oyes? Nada. Puedes mover el agua y meter a los paralíticos en Bethesda y no se va a sanar ninguno. O puedes esperar que Dios sea el que mueva el agua y el primero que se meta sea sanado. Una cosa es lo que nosotros hacemos, otra cosa es lo que Dios hace. ¿Qué clase de espíritu hemos recibido, Señor? Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Un espíritu que mora aquí. Espíritu Santo, ven, es una forma de hacerlo, yo también lo hago. Porque él a veces crea una atmósfera. Pero habría que decir, Espíritu Santo, como he dicho muchas veces, aviva mi corazón. Aquí, en tu pecho, ahí habita el Espíritu Santo. Podemos tener intimidad con Dios. Dice que el Espíritu Santo nos anhela. Y Alford interpreta diciendo que lo que el Espíritu Santo desea celosamente es tenernos por suyos cerca de Él. Ya no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino el espíritu que hemos recibido es de adopción. Podemos decirle al Señor, papi. Para un judío era una herejía. Papi a Dios Todopoderoso.
Sí, Jesús lo enseñó. Abba, Padre, era una palabra aramea que pronunciaban los niños recién aprendían a hablar. Abba. Dice que nosotros clamamos por el Espíritu Santo a Dios el Padre y le llamamos Abba. ¿Tú sabes lo bonito que sería que tu comunión con el Espíritu Santo y la mía llegara a un nivel en el que pudiéramos ser dirigidos por Él en todo? Imagínate, por ejemplo, que tú fueras como Felipe y que el Espíritu Santo dijera, acércate al carro. Y tú te acercas al carro y escuchas a uno que está leyendo Isaías, el eunuco, y ves la oportunidad de predicar el Evangelio a un señor que era una persona, parece ser importante. Acércate al carro. Pedro, yo no voy a comer esto, el lienzo. Yo esto no me lo voy a comer, Señor, nunca he comido estas cosas. El lienzo. Que no, el lienzo. Al final le dice Dios, no llames inmundo lo que yo he santificado. Van a venir unos gentiles. Y el Espíritu Santo le dijo, Pedro, ve con estos gentiles, que tengo preparado un culto de avivamiento en casa de Cornelio. Y ahí salía Pedro, con sus prejuicios, pero yo soy judío. ¿Cómo me envías a mí que esa gentiles? No, el Espíritu Santo le susurró. Y él obedeció. Y ya vimos también, como nos contó el miércoles Rebeca, cómo el Espíritu Santo impide a un grupo misionero predicar la palabra en Asia, porque tenía otros planes. ¿Sabes, hermano? Yo estaba escuchándola a la hermana y pensaba, si a mí el Espíritu Santo me dice no prediques aquí, seguramente hubiera hecho un tratado teológico, diciendo, no, Jesús dijo que fuera a predicar a todos los lugares. Esta voz que estoy oyendo no debe ser de Dios. ¿Se da cuenta? Pero la familiaridad que tenían con el Espíritu Santo les hizo entender una palabra que en cierta manera era contraria a lo que Jesús había dicho en la Gran Comisión. ¿Cómo es posible? Porque tenemos un Dios vivo. Hay personas que creen que Dios está solamente ahí en las historias de la Biblia. Pero las historias de la Biblia no solo están para leerlas, están para vivirlas. ¿Para qué están? Amén. Que Dios te muestre y que Dios te hable como nunca antes. Y termino. El Espíritu Santo que nos ha sido dado habita en nosotros, ¿sí? Podemos tener intimidad con Dios a través de ese Espíritu Santo y llamarlo Abba Padre y escuchar su voz para que nos dé instrucciones y nos capacita dándonos poder para servir. Aquellos 120 estaban allí, asustados. Cuando Jesús fue ejecutado, clavado en una cruz, los discípulos estaban atemorizados, muertos de miedo. Y Jesús se aparece y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y ahora id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. ¡Qué transformación, hermano! ¡Qué cambio! Estos 120, gente inculta, la mayoría de ellas sin prepararse, y sacudieron el mundo. Lo sacudieron. Cuando se depende del Espíritu Santo, lo que Él puede hacer nos va a sorprender a todos. En tiempos de enemigos, cuando le atacaban a los jueces, dice que el Espíritu Santo venía sobre alguien, lo capacitaba y el pueblo, ¡pum!, golpeaba al enemigo y el enemigo fuera vencido. ¡Qué tremendo! Yo creo que Dios tiene que hacernos muy conscientes en este tiempo de que sin Dios nada podemos hacer. Pero es que Dios está con nosotros. Lo que hace falta es creerlo y avivar nuestra pasión por Dios.
No te alimentes de cualquier cosa. Honestamente te lo digo. Cuidado con lo que ves, lo que oyes y lo que hablas. Mucho cuidado, porque la dieta ahora es bazofia, lo que hay alrededor. Tienes que comer otra cosa, nutrirte de buenas palabras y Dios te va a bendecir. Termino. Las primeras veces que se menciona el fuego en la Biblia se relaciona con sacrificios. Entregar, dar, ceder al Espíritu Santo nuestra voluntad para que nos gobierne es también un sacrificio. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. ¿Qué día? Cada día y sígame. Eso es sacrificio. No permitamos jamás, por favor, que nuestro altar se arruine o que nuestro fuego se apague. Para eso Dios no nos llamó. Nos llamó a conquistar. Cierra sus ojos.